Bé, doncs, Jordi, moltes gràcies per la presentació. El meu nom és Ana Belén González, treballo a l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia. Avui parlaré de la llum a la nanoscala i la seva aplicació en biomedicina. Trigaré uns 50 minuts, més o menys. I, igual que li passava a Federico, jo també prefereixo canviar al castellà, perquè encara que el català també ho parlo, és complicat parlar de ciència en català de vegades. Bien, primero me gustaría explicar un poco cuál es la actividad de investigación que se realiza en el Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, porque es un instituto relativamente joven, hace unos 5 o 6 años que estamos. Estamos localizados enfrente de los bomberos, aquí en la propia universidad, y nuestra misión general es el acercar la nanotecnología a la sociedad y a la industria, en particular. Nos preocupamos mucho de la transferencia tecnológica, sobre todo de aplicar los procesos que desarrollamos, y que realmente se vea cómo impacta la ciencia en los productos que tenemos en casa o que podemos comprar. Y también nos dedicamos mucho a llevar la nanociencia al público general. Vienen muchas escuelas a ver los laboratorios y impartimos muchas charlas de divulgación como esta. Podemos dividir los 15 grupos que integran el instituto en 5 grandes líneas. La primera estaría relacionada con la manipulación y la caracterización en la nanoescala. También desarrollamos muchos dispositivos, nanodispositivos, los fabricamos, se caracterizan. Simulaciones y teoría, también tenemos teóricos que simulan las nanoestructuras y nos explican qué propiedades son más interesantes para aplicar. También químicas rutas químicas para fabricar más nanoestructuras. Y yo trabajo en la parte de nanobiosensores, de dispositivos de nanobiosensado, que es de lo que va a tratar la charla de hoy. Una vez dicho esto, pasamos, os explico los principales puntos de los que va a tratar hoy la charla. Primero, una pequeña introducción a la óptica y luego también os voy a hablar del auge de la nanotecnología, dónde se encuentra ahora la nanotecnología en los diferentes procesos. Y luego al final voy a concretar un poco de toda la aplicación de nanotecnología a la biomedicina. Voy a explicar el mundo de los nanobiosensores y cómo, uniendo la física, la química y la biología, somos capaces de resolver problemas que ahora mismo que no están resueltos en biomedicina. Bien, empecemos con el punto 1, la introducción a la óptica. He querido empezar con una introducción un poco histórica. Primero definamos qué es la óptica. Bien, cuando tenemos la luz saliendo del sol, viajando por el espacio, en el vacío, a 3 por 10 a la 8 metros por segundo, bien, pues la luz no está interaccionando con nada, está viniendo por el vacío, pero una vez ya entra en la atmósfera, se encuentra el nitrógeno, el oxígeno, quizá encuentra agua, se forma un arco iris, puede ser que acabe llegando a la lupa de un niño, acabe quemando un papel porque se concentra. Esto es la óptica, la ciencia que estudia la interacción de la luz con la materia. La primera aplicación que he encontrado yo, mirando en Google bibliografías sobre la óptica en la humanidad, podría datar de 1200, del siglo XIII, y responde a una necesidad humana, como es solventar un problema de la vista, la miopía, que es un rasgo genético dominante y cada vez está más extendido. Se dieron cuenta que podían resolverlo, podían hacer que la gente viera bien usando unas lentes que amplificaran, que modificaran la distancia focal. Sin embargo, la primera lente se encontró, data de hace más de 3000 años, se encontró en las ruinas de la ciudad de Nimrud, en Irak. No sé si os suena esta ciudad, pero fue destruida, totalmente volatilizada por el Estado Islámico hace más o menos un año, tristemente. Otra consecuencia de la óptica, la podemos encontrar en la creación, el invento de los espejos. No se sabe bien en qué fecha se data el primer espejo. Lo que sí se sabe es que en Europa no existían espejos hasta que los trajo Hernán Cortés de México. Cuando fueron a conquistar México, se trajo los primeros espejos, que eran piedras volcánicas que estaban muy bien pulidas, y donde te podías reflejar, era una especie de un reflejo no muy perfecto, como los espejos de ahora.
pero bueno, esto también es una de las primeras representaciones. Luego, otro invento revolucionario que realmente cambió nuestra forma de ver el mundo fue el telescopio. Tampoco se sabe a ciencia cierta de qué año data. Lo que sí que se sabe es que Galileo Galilei fue el primero en utilizar el telescopio para hacer observaciones sistemáticas del cielo, ¿vale? Y de esta manera consiguió desplazar el sistema ptolomaico, que decía que todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Y realmente comprobar científicamente que no, que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, gracias a sus observaciones mediante el telescopio. Bien, luego también hay un concepto muy importante que se definió también en el 1600, que va a sonar mucho durante toda la charla, así que merece la pena que prestemos un poco de atención, ¿no? El índice de refracción de los materiales. Bien, que los materiales tienen un índice de refracción, pues se había observado hace mucho, ¿no? He preparado un pequeño experimento, muy simple, ¿vale? Bien, aquí tenemos un vaso, ¿no?, de cristal que está lleno de aire, ¿no? Entonces tenemos aire dentro del vaso, fuera del vaso, y ponemos un lápiz. El lápiz se ve continuo, no pasa nada normal, ¿no? En cambio, si llenamos el vaso de agua, bien, puede que solo se aprecien las primeras filas, ¿no? Quizá al final no lo veis, pero podemos ver como el vaso partido. No sé si... Bien, no sé si veis. ¿Que acaso se ha partido el lápiz? No, el lápiz no se ha partido, ¿no? Simplemente es que antes teníamos el mismo índice de refracción y ahora en cambio tenemos dos índices de refracción diferentes, el del aire y el del agua. De manera que cuando vemos la luz que sale del lápiz, ¿no?, cuando llega a nuestros ojos, lo vemos como desplazado, ¿vale? Esto es debido a los diferentes índices de refracción, el índice de refracción del aire y del agua. Este efecto no lo vio por primera vez Snell. Lo que está claro es que Snell supo representarlo matemáticamente, gracias a un experimento parecido a este. Fijaros que ponen un eje de coordenadas, ¿vale?, y ponen un láser a 45 grados del eje. Y aquí han puesto un material con otro índice de refracción. Fijaros la luz, que ahora ya no sale por aquí, esta es la luz por encima. Ahora la luz está saliendo por este lado, ¿vale? Esto es debido a que el índice de refracción del cristal es diferente al del aire, de manera que desvía la luz. Entonces es muy fácil poder ver que hay una relación matemática entre los dos ángulos, ¿vale? Y esta es la ley de Snell, que espero y deseo que hayáis visto ya en el colegio. Bien, esto, como decía, es un concepto muy importante que irá saliendo a lo largo de toda la charla. También es preciso hablar de Isaac Newton, porque no solamente hizo el famoso experimento de la manzana, ¿no?, de la gravedad, no solamente descubrió o le dio forma al concepto de gravedad, sino que también hizo importantes descubrimientos en óptica, como por ejemplo la teoría del color, ¿no?, el hecho de que el color no es una propiedad de los objetos, ¿no?, sino que el color es una propiedad de la luz, ¿no? Por ejemplo, mi chaqueta, mi jersey es rojo, porque de la luz blanca que le llega solo rebota la roja, el resto las absorbe. Otra cosa que ya empezó a anticipar Newton sobre la naturaleza de la luz es que, aunque estaba claro que la luz eran partículas, estas partículas no se movían de la forma clásica que nosotros vemos que se mueven las partículas, sino que se movía con forma de onda. Bien. Esto fue debido al experimento de difracción, que es el que ha empezado a explicar Federico, y yo seguiré explicando en la siguiente slide. Debido a este experimento de difracción, se dieron cuenta de que la luz se movía como ondas, ¿no? Esto trajo una consecuencia importante, igual que una ola, ¿no?, se necesita el agua para poder moverse, la luz también necesitaba un medio para poder moverse. Así surge la idea del éter. El problema del éter fue que no fue posible detectarlo. Es decir, necesitamos un sistema por donde se mueva la luz, ¿no? El problema es que los experimentos que se han hecho hasta el momento ha sido imposible detectar el éter. No se ha abandonado del todo esta concepción, ¿no?, de un fluido superligero por donde se mueva la luz. Es más, los recientes descubrimientos sobre el bosón de Higgs no solamente es detectar el bosón de Higgs, ¿no?, sino que es comprobar que existe el campo de Higgs.
Y este campo de Higgs podría ser una especie de éter, como anunció Newton. Bien, entonces, volviendo al experimento de la difracción, he querido tomar prestado este vídeo de Brian Greene. Lo he editado, o sea, si lo queréis ver entero, solo buscando esto, ya podéis encontrarlo en YouTube. Aquí Brian Greene está jugando a los bolos, está tirando bolos hacia una doble rendija. Fijaros que, bueno, pues hay bolos que pasan por esta rendija, bolos que pasan por la otra, creando dos agujeros, ¿no? Los bolos que van en medio rebotan, claro. ¿Vale? Es muy determinista, encuentras dos agujeros al final, ¿no? Pues la probabilidad, vale. Ahora cambiemos los bolos por fotones, ¿no? Nuestro amigo Brian está cogiendo fotones, ¿no? Y ha disminuido el tamaño de la doble rendija para que sea parecido al tamaño de los fotones. Ahora fijaros que va pasando fotones, ¿no? Y les está pasando lo mismo, están entrando por una rendija, por la de la derecha o por la de la izquierda, o están rebotando en medio. Sin embargo, ahora no aparecen solo dos puntos, ¿no? Sino que se está creando un patrón de difracción. Bien, ¿esto cómo se explica? Bueno, está claro, aquí empezamos a ver que es que la naturaleza de la luz tiene que ser ondulatoria. Ahora, Brian lo que hace es cambiar la pista de bolos por una piscina. En esta piscina está emanando ondas para representar la luz, ¿no? Que la luz se comporta como partícula, pero también como onda. Fijaros que las olas, al interferir una con otra, están creando patrones donde la intensidad es mínima y sitios donde las olas se suman, donde la intensidad es máxima, llegando a este patrón de difracción, ¿no? Obteniendo esta figura en el fotodetector. Bien, entonces, aquí ya se empezó, o sea, una vez entendido este experimento, ya se empezó a ver claro que la luz era realmente una onda electromagnética. Pero, sin embargo, no se llega al total entendimiento de la luz hasta el año 1864, donde Maxwell presenta sus ecuaciones. Estas son las ecuaciones más importantes de la óptica. Además, Maxwell es un científico que para la aportación que hizo a la física ha tenido muy poco reconocimiento, ¿no? Entonces está bien mencionarlo aquí y además, bueno, Maxwell lo que hizo era un gran matemático, ¿vale? Pero no hizo muchos experimentos, simplemente se fijó en experimentos que se habían hecho anteriormente, sobre todo los de Ampère y los de Faraday, y supo plasmar esos experimentos en ecuaciones. No voy a entrar a detallar las 4 ecuaciones, pero sí que quiero explicaros un par de cosas. Por ejemplo, en la primera ecuación, lo único, aunque parezca muy compleja, lo único que te está diciendo es que las líneas de campo eléctrico nacen en un punto y mueren en otro punto. En cambio, la segunda ecuación lo que te está diciendo es que las líneas de campo magnético nacen en un punto y mueren en el mismo punto. La tercera ecuación habla de un experimento de Faraday que lo que se vio fue que al mover un imán, teniendo un cable cerca, se generaba un campo eléctrico en el cable, simplemente moviendo un imán cerca. La segunda ecuación lo que nos dice es que en un cable eléctrico por donde está pasando una intensidad, una corriente, se crea un campo magnético alrededor. En fin, simplemente son descripciones matemáticas de experimentos, pero que nos están indicando que existe una relación entre el campo eléctrico y el campo magnético, y que la luz satisface esta relación. Es decir, finalmente se acabó deduciendo que la luz es una onda magnética, electromagnética, transversal, donde la energía se distribuye entre campo eléctrico y campo magnético que están orientados 90 grados entre sí. Estas ecuaciones siguen vigentes aún en día y estas son las ecuaciones que nosotros usamos cuando queremos diseñar nanoestructuras y queremos que la luz se confine en estas nanoestructuras. Seguimos utilizando estas ecuaciones porque son las que nos hablan de la interacción de la luz con la materia. Bien, bueno, pues entonces, tanto hablar de nanoestructuras, vamos a empezar a nanotecnología. No solamente voy a hablar de nanotecnología, sino de cómo se aplica la nanotecnología en biomedicina. Bien, entonces, ¿qué es la nanotecnología? La nanotecnología es una disciplina que está relacionada con el diseño, la fabricación y la aplicación de los nanomateriales y sistemas en esta escala, ¿no? En la escala nano. Y bueno, no solamente debemos de tener una escala nanométrica, sino que también se deben originar propiedades que no estaban allí cuando esa estructura era macro.
Por ejemplo, el oro. Aquí podemos ver un anillo de oro, todo el mundo ha visto el oro y bueno, de hecho la palabra color dorado, ¿no?, es por el color del oro. Sin embargo, cuando conseguimos hacer nanopartículas de oro, nos fijamos que los líquidos presentan, en estos líquidos hay nanopartículas de oro perfectamente dispersadas. Lo que pasa es que estas nanopartículas tienen diferentes diámetros. Una puede tener 20 nanómetros, la otra 50, la otra 100. Fijaros cómo en diferentes tamaños de nanopartículas nos emiten en diferente color. De esta manera podemos mejorar algunos procesos de la biomedicina. Bien, ¿qué es la escala nano? Bueno, pues para esto esta slide nos muestra un poco poder comparar, ¿no?, el tamaño de la Tierra, el tamaño de una secuoya, unos 100 metros, el mamífero más grande, pues alrededor de 10 metros, la ballena, ser humano, 1 metro, bueno, de 1,5 a 2 metros, un balón de fútbol, ¿no?, en el orden de las decenas de centímetros, la hormiga, ¿no?, apenas 1 centímetro o menos, un alfiler, 1 milímetro de diámetro, esto es el ácaro del polvo, apenas 100 micras, las células rojas sanguíneas, 10 micras, una bacteria está en el orden de 1 micra, un virus, el del herpes, está alrededor de 100 nanómetros de diámetro. Finalmente, el virus más pequeño que se conoce, 10 nanómetros solo. Esto es una pelota de fulereno, que estaría alrededor de 1 nanómetro, y luego el átomo de hidrógeno, que es 1/10 parte de 1 nanómetro, ¿no?, lo que sería un Armstrong. ¿Pero es realmente nueva la nanotecnología? No, la naturaleza ya ha utilizado la nanotecnología, nosotros lo que estamos haciendo es copiarla. Por ejemplo, un buen ejemplo sería el del gecko, ¿no?, el de, bueno, una lagartija. Si cogemos y miramos bien sus patas, podemos ver cómo existen unas pequeñas láminas, ¿no?, que acaban como una especie de setas, bueno, que al final acaban en unas mini ventosas, bueno, nanoventosas, que tienen una especie de, como debe tener 20 nanómetros o así de diámetro, y esto cuando hay muchas, pues realmente aumenta mucho la adherencia, ¿no?, debido a las fuerzas de Van der Waals y capilares, que vamos, que no es lo mismo intentar que un objeto grande se aguante en la pared o en el techo, que cuando son muchos pequeñitos, ¿no?, muchas estructuras de 20 nanómetros de diámetros, que son muchísimas, entonces las fuerzas realmente aumentan. Hay una empresa que ya está intentando copiar esta tecnología de la lagartija, ¿no?, y hacer materiales con estas estructuras, ¿no?, donde estas son las nanoventosas, y que ya prometen, esta empresa ya promete que vamos a poder caminar por las paredes, ya veremos, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, serían las moléculas biológicas, como por ejemplo el ribosoma, ¿no?, una molécula biológica perfecta. O sea, el ribosoma lo que hace es coger el DNA, ¿no? Coger el RNA mensajero, ¿no?, y traducirlo a proteínas. Es decir, es capaz de leer el RNA e ir produciendo las proteínas. Otro ejemplo de máquina es el flagelo de una bacteria, ¿no?, la cola que le hace moverse a la bacteria, que está perfectamente diseñada, ¿vale?, a una escala nano para que la bacteria se mueva. Otro ejemplo podría ser los cristales fotónicos, o sea, las estructuras periódicas que dan esos colores tan vivos a las mariposas, o por ejemplo las nanopartículas superhidrofóbicas que tiene la flor de loto y que hace que no se ensucie. Simplemente el agua, al resbalarle el agua, pues la flor no se ensucia. Y esto, por ejemplo, ahora se está intentando aplicar a ventanas, ¿no?, ventanas que no se ensucien nunca, ¿no?, imaginaros qué bien. ¿Y cómo podemos ver estas estructuras? Bueno, pues entonces usamos una técnica, sobre todo una técnica que se llama microscopio de fuerza atómica. En este caso tenemos una palanca donde incide un láser, esta palanca acaba en una punta súper fina, ¿vale?, de pocos nanómetros, y esta palanca va oscilando encima, bueno, va pasando encima de la muestra. De esta manera podemos tener este tipo de imágenes, ¿no?, donde realmente estamos viendo la nanoestructura real.
Bien, pasemos un poco a cómo estamos aplicando ahora mismo la nanotecnología a la nanomedicina. La nanomedicina lo que hace es usar herramientas tamaño nano para, sobre todo aplicadas al diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades. De esta forma lo que se quiere es acabar aumentando la calidad de vida, ¿no?, de los pacientes. Hay tres grandes bloques, lo que es el nanodiagnóstico, ¿no?, que veremos en el siguiente punto de la charla, la nanoterapia y la medicina regenerativa. Os voy a poner algunos de los ejemplos más interesantes. En este caso, por ejemplo, se trata de la liberación de fármaco controlada. Hay que entender que cuando estamos malos, ¿no?, nos dan una medicina, la medicina lo que es hay dos zonas, ¿no? Bueno, primero tres zonas, ¿no? La zona tóxica, ¿no?, que la medicina nos haría daño, la dosis recomendada y la dosis que ya no nos está haciendo efecto. Cuando tomamos medicina a dosis, esto es lo que suele pasar. Nos ponemos, en algún momento estamos por encima del punto tóxico, luego durante un tiempo estamos en la dosis recomendada y luego nuestro cuerpo lo que hace es eliminar la medicina como puede porque para él es tóxica y llegamos a la zona subterapéutica hasta que tomamos otra dosis, ¿no?, y se vuelve a repetir. Si consiguiéramos tomar un fármaco que se fuera liberando poco a poco en el cuerpo y que el cuerpo no reconociera como extraño porque la mayoría no está liberándose, ¿no? O sea, lo que queremos es una liberación controlada del fármaco para poder estar siempre en la zona óptima, en la zona recomendada, no llegar nunca a la zona tóxica. Para esto lo que hacemos es encapsular el fármaco dentro de nanopartículas. Bueno, se pueden llamar nanopartículas, también dendrímeros, en liposomas o encapsulados poliméricos. De esta manera evitamos pues, lo que pasa, ¿no?, que al final la mayoría del fármaco no acaba haciéndonos nada, sino que acaba en el lavabo y bueno, hay problemas medioambientales y bueno, y problemas económicos, ¿no?, de tirar tanto fármaco. Otra ventaja podría ser coger el fármaco que está encapsulado, poner en la superficie del encapsulamiento unos elementos de biorreconocimiento que directamente lo que hicieran fuera llevar el fármaco hacia la zona afectada y no hacia el resto del cuerpo. Por ejemplo, sabéis que en quimioterapia tú estás tomando, ¿no?, para el tratamiento de un cáncer, estás tomando un fármaco que te va mal para todo el cuerpo, todas las células acaban absorbiendo el fármaco, ¿no? Lo que pasa es que las células cancerígenas, al tener un metabolismo más rápido, están más afectadas. Pero el paciente realmente su estado de salud empeora, ¿no?, empeora en el estado general de salud, ¿no? Entonces, lo que queremos conseguir aquí es que, por ejemplo, si tienes un cáncer en el hígado, que la quimioterapia, ¿no?, ese agente tan tóxico, se acumule solo en el hígado, dirigiendo estas partículas solo en el hígado y que el resto de las partículas, bueno, pues, se excreten por en tu cuerpo sin interaccionar, sin haber liberado el fármaco. Otra forma muy interesante de usar las nanopartículas es en el diagnóstico. Por ejemplo, en este caso lo que han hecho es, bueno, como os explicaba antes, las partículas de oro, según el tamaño, tienen diferentes colores, ¿no? Fijaros, esta pequeña sería azul, mientras que estas más grandes serían rojas. Así, de esta manera, lo que podemos hacer es dirigir estas partículas, ¿no?, poner elementos de biorreconocimiento encima de la partícula para dirigir esta partícula solamente al tumor. Esto, si fijaros, se ha hecho con este ratón, ¿no?, que tenía un cáncer de próstata, y fijaros cómo, ¿no?, las nanopartículas que eran rojas se han ido todas a acumular aquí al cáncer de próstata, ¿no?, de manera que este experimento demuestra que sí, que es posible dirigir el fármaco solamente hacia las células cancerígenas. En este caso también se utilizó este método para ser capaces de extirpar totalmente un tumor, ¿no? En este caso lo mismo, las nanopartículas se acumularon en la zona del tumor y así fue capaz fueron capaces, bueno, esto es un ratón o algo, fueron capaces de extirparlo totalmente sin dejarse células, ¿no?, porque al estar iluminadas pues es más precisión, no hace falta que quites tejido sano y no te vas a dejar células iluminadas, ¿no?, que son cancerígenas.
Otra aplicación muy interesante de la nanotecnología para curar cáncer sería la radioterapia. En este caso, lo que se hacen es una mezcla de partículas. Bueno, las partículas no serían solo de oro, sino que tienen que ser magnéticas, ¿vale? Bueno, magnéticas o metálicas, semiconductoras. Además, tienen que ir dirigidas, es decir, tienen que llevar este elemento de bioreconocimiento para que se acumulen solo en las zonas afectadas. Una vez las partículas magnéticas están acumuladas en el tumor, ¿no?, en la zona del tumor, entonces se pone el paciente en una especie de tubo, ¿no?, que generará una inducción magnética haciendo a las partículas rotar, ¿no? Estas partículas al rotar generarán mucho calor y deberían ser capaces de destruir las células tumorales, ¿no? Esta es como la terapia para el cáncer del futuro. En este experimento, bueno, es otra vez un experimento con ratones, esto todavía no se está aplicando en personas. En este experimento podemos ver que realmente lo que funcionó fue pues comparado con otros medicamentos de quimioterapia, lo que mejor funcionó fue pues esto, la radioterapia, ¿no? El pasar nanopartículas y someterlas a efectos magnéticos para que destruyeran el tumor. Bien, ahora pasemos como os comentaba, ¿no?, a esta aplicación de la nanociencia, que sería el mejorar el mundo del diagnóstico clínico. A todos nos han hecho un análisis, ¿no? Hemos ido al médico, te encontrabas mal, bueno, te voy a sacar sangre. Sí, vuelve a por los resultados de aquí 2 semanas, ¿no? Y tú, pero 2 semanas, a lo mejor me he muerto, ¿no? Me encuentro muy mal. Bueno, ¿esto por qué es? Porque tú ves cómo te sacan la sangre, ¿no? Además te han sacado 2 buenos tubos de sangre y te has quedado un poco mareado, ¿no? Esta sangre se tiene que llevar a un laboratorio, ¿bien? En el laboratorio vendrá una persona que, bueno, que va a tener estudios, ¿no?, por lo menos un máster, ¿no?, si no una licenciatura. Entonces, esta persona va a tardar un tiempo, ¿no?, va a necesitar una máquina grande, una máquina que es cara, va a tener que hacer varios análisis, esto no es rápido, ¿no? Al final, como consecuencia, los resultados se retrasan, ¿no? Como consecuencia, esto tiene un impacto negativo en la salud del paciente, que, hombre, pues lo que quieres es tener tu tratamiento lo antes posible para que sea más eficiente. Además, otra consecuencia sería que estos métodos no están disponibles para todo el mundo, ¿no? Y pensáis, no, sí que están disponibles para todo el mundo. Bueno, aquí, pero pensar en los países en vías de desarrollo, no tienen estos laboratorios, ¿no? No tienen estas posibilidades. Entonces, existe otro tipo de diagnóstico, ¿no?, que es el que nosotros proponemos. Es un diagnóstico que es más rápido, es sensible, tiene bajo coste, no necesitas trasladarte, puedes quedarte en tu casa haciendo el análisis, es decir, que no necesita grandes maquinarias, no necesita personal muy preparado. Esto, por ejemplo, no sé si conocéis algún diabético, ¿no? No sé si habéis visto alguna vez este test, el test de la glucosa, ¿no? Estos son los sistemas que creemos que van a sustituir, ¿no?, poco a poco a todo el análisis convencional, lo que se llamarían los point of care, ¿no?, los puntos de cuidado, dispositivos point of care. Bueno, eso, lo que creemos que va a ser el análisis del futuro. Este sensor, ¿no?, el sensor de glucosa, ¿no?, los sensores point of care, sobre todo funcionan con biosensores, ¿vale? Muy rápidamente, un biosensor simplemente es un transductor, ¿vale? Y como transductor me refiero a un elemento capaz de traducir una respuesta, un efecto físico, ¿no?, o un efecto físico en un efecto que nosotros podemos ver, o sea, un efecto que nosotros podemos medir, ¿no?, a través de un ordenador o como sea. Y además, este transductor debe ir unido a un elemento de reconocimiento biológico capaz de interaccionar únicamente, exclusivamente, con la molécula que queremos detectar, ¿no? Por ejemplo, esto podría ser una muestra de orina, ¿vale?, donde nosotros tenemos bueno, pues resulta que estamos empezando a desarrollar un cáncer, tenemos un biomarcador, ¿no?, que está en medio de toda la orina y somos capaces, mediante este reconocimiento, mediante este elemento de reconocimiento, de coger, o sea, de capturar solo esta molécula que nos interesa, ¿vale? Y de esta manera poder ver una señal en un ordenador, en una pequeña pantalla. Bien, nosotros creemos que los mejores sensores para esto, los mejores biosensores, hay diferentes tipos, son los ópticos, ¿no?, los ópticos basados en nanoestructuras.
Simplemente comentar que las nanoestructuras no se pueden fabricar en cualquier sitio. No fabricamos en el laboratorio, no las fabricamos. Hay que irse a unas salas especializadas que se llaman salas blancas. Se llaman salas blancas porque la cantidad de polvo por metro cúbico es muy, muy bajo. Pues claro, imaginaros que estáis fabricando una nanoestructura y os cae un poco de polvo. Vamos, pues por lo menos en el sitio este donde está el polvo, la nanoestructura no va a salir bien, porque el polvo va a ser más grande, ¿no?, que la propia nanoestructura en sí. Ay, perdón. A ver. En sala blanca, las nanoestructuras se fabrican de esta manera. Usamos obleas de silicio así de grandes, ¿no?, y entonces ahí vamos creciendo capas, ¿vale? Por ejemplo, en este caso se ha crecido una capa de óxido térmico, ahora mediante un ataque conseguimos hacer un escalón, ahora estamos haciendo una especie de RIP, ¿no?, de pocos nanómetros, ¿no? Al final acabamos abriendo la zona sensora. Esto la implicación más importante es que podemos hacer muchos dispositivos. Al ser tan pequeños, podemos hacer muchos dispositivos a la vez, ¿no? De manera que, por ejemplo, esto es una moneda de 2 céntimos, en este dispositivo había 16 sensores, ¿no? O sea, claro, son escala nano, son muy pequeños. Hay diferentes tipos de biosensores. Aquí he puesto 4 tipos. Fijaros, esto es una nanoestructura de pocos nanómetros de alto y de quizá alguna micra de ancho. Esto también es una nanoestructura. Esto también son nanoóxidos de silicio y esto también son acopladores en grating. También son nanoestructuras periódicas. Bien. Ahora la cuestión es cómo confinar la luz, ¿no?, cómo usar la luz para ser capaces de hacer biomedidas con estas nanoestructuras. Bien, pues hablemos de la reflexión total interna. Como habéis visto, dependiendo de los índices de refracción de los materiales, la luz se comportará de una manera u otra, ¿no?, al entrar en el material. En este caso, cuando en un medio material, ¿no?, intentamos introducir luz, hay un cierto ángulo en el que conseguimos que toda la luz se quede dentro del medio material. Bien. Un ejemplo muy bonito, a ver si va, es este, en el que consiguen confinar la luz en el agua. Como os explicaba antes, la luz el agua y el aire no tienen el mismo índice de refracción. ¿Veis? Aquí lo que hacen es, tienen una botella que está llena de agua. ¿Bien? Entonces, fijaros, esto es un láser y están apuntando con el láser a través del agua. Aquí han abierto un agujero y está saliendo luz. Lo que están consiguiendo es confinar la luz del láser en este rayo de agua. De manera que, ¿veis?, cuando ponen la mano, ¿no?, y cae el chorro, también cae la luz, porque la luz está dentro del agua. Es decir, es posible confinar la luz en estructuras, materiales, y en este caso, cuando consigues esto, la luz produce unos efectos muy útiles para lo que queremos hacer. Bien, este es el caso de cómo funcionan los biosensores ópticos. En este caso, el principio físico es el de la onda evanescente. La luz, cuando conseguimos confinar luz en nanoestructuras, la luz se comporta de forma cuántica, generando modos de luz. Es decir, nosotros la luz que estamos viendo ahora no está polarizada, nos llega pues así como es, ¿no? En cambio, cuando conseguimos meter la luz en una estructura más o menos del mismo tamaño que la longitud de onda de la luz, conseguimos que parte de la luz, ¿veis aquí?, esta parte de la luz queda fuera. ¿Bien? Entonces, esta parte de la luz que queda fuera está interaccionando con el evento biológico. Y esta interacción con el evento biológico, que en este caso es un anticuerpo que está reconociendo una proteína, modifica alguna de las características de la luz. Nosotros, al final de la guía óptica, somos capaces de ver cómo ha cambiado esta luz, ¿no?, y de evaluarlo, ¿no?, y decir pues, si ha habido interacción, si ha habido detección o no la ha habido. Consecuencias de este método. Bueno, pues este método tiene una alta selectividad, porque estamos usando anticuerpos, estamos usando un biorreceptor selectivo, y una alta sensibilidad. Lo que nos da que el método sea muy sensible es que no tenemos que hacer etapas de preconcentración.
¿vale? Esto lo que nos da es un análisis más rápido. Luego, la detección es sin marcajes, es decir, no necesitamos grandes aparatos para tener el resultado final. El resultado final lo da el mismo dispositivo y tienen un muy pequeño tamaño. Lo que nos garantiza el pequeño tamaño es que somos capaces de fabricar muchos sensores en un espacio muy pequeño. De esta manera somos capaces de reducir mucho los costes. Pues imaginaros, si ahora un análisis convencional estaría de 20 a 40 euros, nosotros pretendemos que cada análisis esté por debajo de 1 euro, ¿no? Lo que nos permitiría pues, realmente hacernos, o sea, sería posible hacer mucho más seguimiento, ¿no?, de la salud de los pacientes. Ahora un poco voy a hablar de lo que hacemos en el grupo. En el grupo desarrollamos dos tipos de sensores ópticos. El primero estaría basado en la superficie de plasmón de resonancia, ahora lo explicaré un poco, y el segundo estaría basado en interferometría. Simplemente hablaros de las diferentes sensibilidades de cada método. Mientras que, por ejemplo, el SPR, ¿no?, a partir de ahora lo llamaré SPR, es capaz de detectar proteínas en sangre que están a una concentración de nanogramo mililitro. El interferómetro, lo que llamamos las guías bimodales, se vería capaz de detectar una concentración de picogramo mililitro, que sería, por ejemplo, sería la concentración de proteína en orina, que bueno, siempre se dice que es cero, ¿no? Una persona sana no debe tener proteína en orina, pero sí que la tiene. Lo que pasa es que a estos límites de detección, ¿no? Imaginaros poder, cuando vais a la consulta, que os sacan sangre, que en vez de sangre pudiera ser orina. Hombre, pues más cómodo, ¿no? La orina pues no duele, ¿no? Cuando... Bueno, en fin. Os explico un poco cómo funciona el SPR. Para un SPR simplemente necesitamos una lámina de oro. La lámina de oro lo que hacemos es impactar luz. ¿Bien? Al impactar luz en la lámina de oro, luego esta luz se refleja y llega a un fotodetector. La cuestión es que cuando tengamos una detección en este oro, inmovilizamos un biorreceptor y detectamos un analito. La cuestión es que cuando tenemos una detección, lo que hace este ángulo es variarse, así que nosotros podemos verlo en el fotodetector, cómo varía este ángulo, ¿no?, el ángulo de reflexión de la luz. Este sensor ha sido muy comercializado, ahora mismo las empresas han aumentado mucho las ventas, ¿no?, y se utiliza sobre todo para sustituir las técnicas de ELISA, que pueden llevar días, y estos sensores te dan el resultado con una sensibilidad parecida en pocos minutos. Luego, el sensor interferométrico es un poco más complejo de explicar. El sensor interferométrico es mucho más sensible, unas 1000 veces más sensible que el sensor de SPR. De hecho, las técnicas interferométricas son las más sensibles que existen. Bueno, Federico, que ha hablado de las ondas gravitacionales, las han detectado con un interferómetro, de hecho, o sea, simplemente esto se basa como la difracción. Dos láseres, que en este caso los láseres estaban como situados, creo, a 3000 kilómetros uno del otro. Entonces, tenían un láser que tiene esa longitud y que comprueban el movimiento que ha tenido uno de los haces respecto al movimiento de un haz de referencia, ¿no? Así han sido capaces de detectar movimientos, las ondas gravitacionales, movimientos de 1/10 parte de un Armstrong, ¿no?, del tamaño de un átomo. En este caso, nuestro dispositivo funciona con RIPs nanométricos. Fijaros que esta distancia es solo de 1 nanómetro. Bien, este ancho es de unas 4 micras, pero esta altura es de 1 nanómetro. Y que somos capaces de hacer muchos dispositivos a la vez en un área de este tamaño. El objetivo final es acabar integrando todo lo que hace falta, ¿no?, para hacer la detección en el mismo chip. Es decir, pues necesitaríamos, por ejemplo, cómo entrar la luz, ¿no? Luego los fotodetectores también estarían integrados en el chip, la misma fluídica, ¿no?, con la que podemos detectar, y los biorreceptores. O sea, al final lo que queremos es lo que se llama fabricar un lab on a chip, meter todo un laboratorio en un chip muy pequeño. Bien, una vez explicado esto, ya la última parte de la charla, que os voy a explicar un poco de química, un poco de biología, cómo somos capaces de unirlo todo, ¿no?, para resolver las bioaplicaciones. Bien,
El cuerpo humano, bueno, todos nuestros fluidos corporales están llenos de biomarcadores. Estos biomarcadores nos explican, nos pueden decir si estamos sanos, si estamos enfermos, de qué estamos enfermos, incluso nos puede hablar de cómo está yendo el tratamiento que estamos aplicando para nuestra enfermedad, está yendo bien o está yendo mal. Estos biomarcadores pueden estar en la sangre, en la orina, en las lágrimas incluso, ¿no? O incluso dentro de las células podríamos detectarlos. Pueden ser DNA, pueden ser anticuerpos, también bueno, podemos detectar bacterias, ¿no? Y decirte rápidamente cuál es tu infección, ¿no? Pero el problema que nosotros por ahora, lo que os he explicado es que tenemos un transductor, ¿no? un material de nitruro de silicio. Este nitruro de silicio es muy inerte, realmente cuesta que reaccione. Por lo tanto, primero lo que tenemos que hacer para poder anclar los bioreceptores es modificarlo químicamente. Bien, y de esta manera podremos unir los bioreceptores. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es química encima de la superficie sensora. Primero hacemos una oxidación, conseguimos grupos hidroxilos y luego anclamos una molécula que lo que tiene esta molécula es que en un extremo es reactiva a la superficie y en otro extremo es muy reactiva a la biomolécula. Y así conseguimos unir el bioreceptor a una superficie, ¿no? Uniendo química y física. Normalmente los bioreceptores más comunes pues, son los anticuerpos, ¿no? Imagino que sabéis lo que es un anticuerpo. Un anticuerpo se genera normalmente en animales como ratones o como conejos, inyectándoles grandes cantidades del antígeno para el que queremos, o sea, el antígeno que queremos detectar, ¿no? Entonces el ratón o el conejo generan grandes cantidades de anticuerpo. Luego los biólogos son capaces de recuperar estos anticuerpos y nosotros los usamos pues, para detectar el antígeno para el cual hayan sido preparados, inmovilizándolos en las superficies. En el caso de los anticuerpos, imagino que sabéis que constan de una parte que es específica para el antígeno y luego una parte que es común. Aquí el objetivo es inmovilizar el anticuerpo de manera que las partes que son específicas al anticuerpo, que son específicas para el antígeno, queden hacia arriba, ¿no? Esto conlleva muchas optimizaciones químicas, ¿no? Que se llama el enlace orientado, ¿no? Esto conlleva muchas optimizaciones de la química, ¿no? Y realmente un trabajo muy grande de químicos. Por otro lado, también el bioreceptor puede ser DNA. ¿Vale? En este caso también requiere una optimización de la química, ¿no? De cómo vamos a inmovilizar este bioreceptor en superficie, de manera no puede haber ni pocos bioreceptores ni muchos, ¿no? Tiene que haber la cantidad justa para que el DNA que queremos detectar pueda entrar en el sensor. Bien, de esta manera os he explicado cómo diseñamos, cómo fabricamos los sensores. Os he explicado cómo podemos inmovilizar el bioreceptor en superficie, luego también pues, cómo lo incluimos todo en un lab on a chip, por ejemplo poniendo la microfluídica, ¿no? Aparte también tenemos que generar la electrónica, el software, el hardware, y entonces al final tenemos nuestro biosensor y podemos dedicarnos a investigar una bioaplicación, ¿vale? Ahora os voy a hablar de algunas bioaplicaciones. Sí, lo que os quería comentar aquí es que, bueno, no sé, por ejemplo, sabéis que es posible, cuando estás desarrollando un cáncer, es posible que te digan de qué mutación está originando ese cáncer. Con esta información lo que pueden hacer es generarte una terapia más efectiva para ti, porque bueno, hay pacientes de cáncer que están desarrollando una mutación, los tratan con una medicina que no les hace nada, porque para esa mutación no sirve esa medicina. Y esto es algo que se está empezando a saber ahora y por eso están tan de moda los test de DNA, ¿no? Sin embargo, estos tests son muy caros porque requieren mucha amplificación, requieren pues, días y a lo mejor está en torno a los 200 euros, con lo cual no siempre se están haciendo test de DNA para saber qué mutación origina un cáncer. Nosotros, en cambio, podríamos ser capaces, gracias a la ultrasensibilidad de nuestros sensores, de detectar qué mutación está provocando un cáncer en 10 minutos. 10 minutos y, como os lo comentaba, con un coste menor a 1 euro. Lo mismo con las proteínas, como os comentaba antes,
podríamos ser capaces de detectar proteínas en la orina, donde no hay proteínas, pero bueno, es que sí que las hay, lo que pasa es que las concentraciones no son detectables ahora mismo. Y lo mismo para las bacterias, ahora mismo las técnicas de detección actuales de bacterias están basadas en cultivos. Estos son 5 o 10 días de cultivos antes de tener un resultado. Tú a lo mejor estás infectado con una bacteria, hasta que saben qué antibiótico te tienen que dar, han pasado 5 o 10 días, te puedes morir, ¿no?, en este tiempo. Nosotros, en cambio, podríamos con nuestros sensores, los sensores que estamos desarrollando, podríamos ser capaces de detectar estas bacterias en 10 minutos. Bueno, esto es una típica señal, ¿no?, de las que veo yo cada día en el laboratorio. Aquí, por ejemplo, tenemos el transductor con el biorreceptor, entonces pasa la muestra, ¿bien? Entonces, mientras pasa la muestra, se está dando un reconocimiento del biorreceptor con la muestra y por eso aumenta la señal. Bien, una vez ya la muestra ha pasado, pues se da una bajada, ¿no?, y luego lo que solemos hacer es volver a regenerar el biosensor, es decir, pues tenemos el biorreceptor que está bien anclado, pues lo que podemos hacer es pasar una disolución que lo que haga es volver a recuperar la superficie inicial y poder volver a realizar una biomedida. Bueno, esto no siempre pasa así, no siempre es así de bonito. Y aquí, por ejemplo, os voy a explicar algunas bioaplicaciones que hemos desarrollado en el grupo. Por ejemplo, la detección de esta proteína de forma directa en sangre. Esta proteína, la focal adhesion kinasa, lo que nos habla es sobre la metástasis que se está produciendo en un cáncer. Es decir, esta proteína, cuando está elevada, significa que está dejando migrar más de lo debido a las células cancerígenas, ¿no?, porque se va poniendo en las paredes y hace que las células se puedan mover y así, por ejemplo, conquistar otros órganos, ¿no? Así que nos da nos indica bien si si el cáncer es metastático o no. Por ejemplo, la proteína C también está ligada la proteína CRP también está ligada al cáncer. Lo que nos está indicando es que existe un proceso inflamatorio, que algo va mal, ¿no? Entonces, esta proteína también se detectó en sangre a unos niveles de concentración que son los adecuados, ¿no? Y, o sea, en 10 minutos, ¿no? Este es un análisis que no se está haciendo ahora mismo en pacientes de cáncer porque lleva demasiado tiempo, ¿no? Pero nosotros, pues, en 10 minutos fuimos capaces de verlo. También ahora unos nuevos biomarcadores. Cuando empiezan a aparecer las primeras células cancerígenas en tu organismo, el cuerpo reacciona enseguida realmente y empieza a detectar, hay unas proteínas, ¿no?, en esas membranas celulares de las células cancerígenas, está detectando unas proteínas que le son extrañas. Por lo tanto, empieza a generar anticuerpos. Nosotros lo que queremos hacer es, para poder detectar el cáncer de una forma precoz, es detectar estos autoanticuerpos, ¿no?, lo antes posible. Por eso, pues, cuanto más sensible sea el sensor, mejor. Lo que hacemos es inmovilizar los antígenos que sospechamos que son los que el cuerpo está reconociendo como extraños, ¿no?, son propios del cáncer, en este caso el cáncer de colon, y detectamos de muestras reales directamente los anticuerpos, autoanticuerpos. Entonces, pues cuanto más sensible sea el sensor, antes le podemos decir a una persona que, bueno, pues eso, que está desarrollando un cáncer y más eficiente va a ser el tratamiento. En este caso, también el sensor, lo que se diseñó es para cuando una persona que va al hospital se le pone un antibiótico y genera una respuesta alérgica, pues en ese momento los médicos se quedan un poco descolocados, no saben qué ha originado esa respuesta, si ha sido el antibiótico o ha sido otra cosa, ¿no? Para esto hemos desarrollado un sensor muy rápido que lo que hace es detectar, pues lo mismo, los autoanticuerpos que se generan cuando tú tomas algo a lo que eres alérgico. También un tratamiento muy, muy útil, sobre todo para medir en niños que son celíacos si están haciendo bien la dieta o no. Parece una tontería, pero bueno, realmente a un niño pequeño que tiene una alergia al gluten, no puedes ir pinchándolo cada día a ver, ¿no? Entonces, con la orina hemos podido diferenciar cuando el niño, que era celíaco, se tomó una galleta y cuando no se la tomó, ¿no?, directamente de un análisis de orina, que esto también es la primera vez que se consigue. Bien, este también es un caso muy especial, ¿no?, porque, bueno, no sé si os sonará el gen BRCA1, pero, bueno, no sé si os sonará Angelina Jolie, que
se detectó que tenía este gen, ¿no? Y se extirpó las dos mamas, bueno, pensó que era la mejor manera, ¿no?, de evitar tener cáncer de mama. Nosotros, bueno, no sé cómo lo detectó Angelina Jolie, nosotros con este biosensor fuimos capaces de detectarlo en 10 minutos, ¿no?, cuando una persona pues, estaba generando un cáncer de mama, mediante detecciones de DNA. En este caso sí que estábamos detectando DNA mutado, ¿no?, del paciente. Ahora algunos ejemplos en los que ya no hemos usado el sensor, el SPR, ¿no?, que es menos sensible, ahora estamos usando las guías bimodales. En este experimento simplemente se realizó para ver cómo las guías bimodales ofrecían unos límites de detección que eran 8 veces por debajo que el sensor de plasmón superficial. Realmente un dispositivo muy sensible porque funciona, como os decía, con interferometría. En este caso, fuimos capaces de detectar la hormona de crecimiento humano en orina. Pues lo mismo, la hormona de crecimiento humano en orina se encuentra en el picogramo mililitro, ¿no? De manera que para los niños que presentan retrasos en el crecimiento o incluso para atletas que se dopan, lo que se hacen son test de sangre, ¿no?, pero serían preferibles los test de orina. En este caso fuimos capaces de detectar la hormona de crecimiento humano en orina 100%, en los límites de detección apropiados. Esta también muy interesante, lo que os hablaba de las bacterias, las detecciones de bacterias. Bueno, por un lado, una infección bacteriana es grave. Cuando tú tienes una infección bacteriana podría tener consecuencias fatales en poco tiempo, y los test que detectan las bacterias son muy lentos, tardan días. En este caso, las bacterias se pudieron detectar a una concentración relevante en poco menos de 10 minutos. Este es un caso real, ¿no?, que hemos trabajado con Vall d'Hebron, ¿no?, en el que los pacientes con problemas en el hígado acumulan un líquido en el estómago, ¿vale?, líquido ascítico, no, yo tampoco había escuchado hablar de esto nunca, pero bueno, resulta que este líquido se infecta frecuentemente y en urgencias tienen mucha gente con el líquido ascítico infectado, que es gente que si no se actúa bien y rápido, pues tiene una esperanza de vida a lo mejor de 10 días a partir de esa infección. Entonces, en colaboración con ellos, estamos desarrollando un sensor que sea capaz de detectar, en pocos minutos, decirnos cuál de estas cuatro bacterias es la responsable de la infección, en vez de tardar días, ¿no? Aquí, bueno, esta slide, ¿no?, quizá no tiene tanto que ver con el diagnóstico, estamos hablando aquí de evaluación de contaminantes marinos. En este caso pusimos el interferómetro, esto es un proyecto europeo que está ahora en desarrollo, pero el objetivo final es que este interferómetro vaya dentro de una boya y sea capaces de enviar las concentraciones, ¿no?, que está detectando en ese momento de estos pesticidas a tiempo real online. Bueno, es un proyecto europeo que tenemos en el grupo. Otros proyectos europeos ya es de desarrollo de point of care. Como os decía, estos dispositivos, ¿no?, baratos, rápidos, son especialmente interesantes en países en vías de desarrollo, que no tienen tantas facilidades, ¿no?, para hacer análisis. En este caso estamos desarrollando un sensor para la detección de tuberculosis. En este caso, también se va a testar en zonas de África y de India. Y en este caso, el biosensor es para la detección de la malaria, también una enfermedad pues, muy extendida, ¿no?, en países del tercer mundo. Vale, y ya para acabar, bueno, mira, 55 minutos, no está mal, os explico un poco la actividad de nuestro grupo, ¿no? Como os decía, la ciencia de los biosensores, de los nanobiosensores, es muy multidisciplinar. Es decir, yo, por ejemplo, me licencié en químicas, ¿no?, pero en el grupo tenemos gente, físicos, ¿no?, que diseñan las nanoestructuras, las simulan, luego hay que testear que esté saliendo todo bien. Luego tenemos los químicos, ¿no?, como yo, que estamos desarrollando sobre todo técnicas de biofuncionalización de las superficies. Tenemos diferentes problemas, por ejemplo, que cuando pasamos una muestra de sangre solo se absorba la proteína que queremos detectar, orientar los bioreceptores, ¿no?, estamos siempre desarrollando nuevas técnicas de biofuncionalización. Luego hay gente, ¿no?, sobre todo becarios, que se preocupan de las bioaplicaciones, ¿no?, de coger y realmente conseguir detectar en la muestra que queremos, ¿no?, la bioaplicación que sea. Hay más ingenieros que se ocupan de poner la microfluídica, el software,
cómo acoplar la luz, cómo recogerla. Y finalmente nos dedicamos también a algunos procesos para transferencia tecnológica. Trabajamos con algunas empresas que están interesadas en nuestros desarrollos y, por ejemplo, también estamos trabajando en la biofuncionalización de muchos chips a la vez para su comercialización. O, por ejemplo, ahora en lo que estoy yo bastante es en empaquetar un biochip, poder guardarlo unos meses en la nevera y luego desempaquetarlo y que siga funcionando, ¿no? Que parece una tontería, pero bueno, la verdad es que es complicado. Bien, y hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por vuestra atención. Si queréis más información...